El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. La última década nos ha mostrado la tendencia cada día más peligrosa de hermanar fundamentalismos religiosos con ideologías políticas de supremacía y exclusión. Resulta vergonzoso y frustrante ver cómo esa creciente tendencia va derrotando conquistas sociales que ya se habían alcanzado para asegurar un razonable equilibrio de tolerancia y justicia. En la clase de hoy veremos cómo el gesto de Jesús de acceder a una invitación lo lleva a una enseñanza en la cual quedaba demostrado que Jesús no repetiría en su proceder la actitud de prejuicio y exclusión. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en Evangelización y Educación Cristiana, y te invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Mis queridos hermanos, que el Señor le bendiga en este día. Qué bueno una vez más compartir con ustedes la palabra del Señor, y hoy estaremos trabajando nuestra lección número 8 titulada La fe de la mujer que ungió a Jesús. Y estaremos utilizando el Evangelio de Lucas, capítulo 7, los versículos 36 al 39 y luego versículos 44 al 50. Y el texto áureo para este día se encuentra en Lucas capítulo 7, versículos 50, que lee de la siguiente manera. Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Ve en paz. Y en la clase de hoy queremos cubrir los siguientes 3 objetivos que comparto con ustedes. El primero, considerar en qué medida la mujer que ungió los pies de Jesús representa para nosotros hoy la situación de muchos seres humanos que por diversas circunstancias han sido señalados, heridos y excluidos. Número 2, percatarnos de cómo Jesús nos enseña a afrontar situaciones conflictivas en las cuales debe prevalecer el compromiso de solidaridad con las víctimas de prejuicios. Y número 3, reflexionar sobre cómo el modelo pedagógico de Jesús nos desafía para poder articular los valores de nuestra fe, aún en contextos conflictivos. Y en el vocabulario tenemos 3 palabras en este día. El primero es unción, y es el nombre con el que se designa la acción de aplicar aceite, unas veces perfumado, sobre personas o cosas. Generalmente en el Antiguo Testamento se refería al ungimiento de reyes y sacerdotes. El aceite de olivo era lo que principalmente se usaba en el acto de unción. Y el símbolo que acompaña este acto era la venida del Espíritu Santo sobre los que eran ungidos. El segundo vocabulario es espíritu, y se refiere al Espíritu Santo. Es también el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo. Este constituye la promesa que recibimos, cumpliéndose así la oferta de fe dada a Abraham: bendición para todas las naciones. Y número 3, alabastro, y es un frasco sin asas que se usaba corrientemente para guardar perfumes, y se construía en una piedra parecida al mármol, y aunque en tiempos se fabricaron con otros materiales, siempre conservaron el nombre de vaso de alabastro. Y la lectura bíblica para el día de hoy se encuentra, como les dijimos, en Lucas capítulo 7, así que les invito a que busquen en sus Biblias y me puedan acompañar a través de los versículos 36 y 39 y los versículos 44 al 50. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiera con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los secaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con perfume. Cuando vio esto el fariseo que lo había convidado, dijo para sí: si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo toca, porque es pecadora. Entonces, mirando a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies,
pero ella ha regado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Pero aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Ve en paz. Y damos gracias al Señor en este momento por esta palabra que ha sido leída. Señor y buen Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos y te glorificamos. Te damos gracias por esta palabra que ha sido leída en nuestros corazones. Te pedimos que la misma, Señor, oh Dios mío, haga efecto en nuestras vidas. Y bendice a cada hermano y hermana que nos escucha a través de estos medios. Y te pedimos así, Señor, que seas tú obrando en nuestras vidas, así como tú quieras. Es en el nombre poderoso de Jesús que hemos orado. Amén, amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, nos encontramos una vez más aquí estudiando el libro de Lucas, el cual en este momento nos encontramos en el capítulo 7. Quisiera poder compartir, ¿verdad?, algunas notas importantes, ¿verdad?, antes de iniciar o antes de introducirnos, ¿verdad?, a los detalles de cada uno de los versículos que vamos a estar trabajando. Ciertamente continuamos, ¿verdad?, con esta dinámica de las lecciones anteriores, donde estamos presentando rasgos y expresiones, ¿verdad?, de la fe en Jesucristo, que en cierta manera nos presenta a cada uno de nosotros, ¿verdad?, esos modelos que nosotros debemos seguir para poder replicarlos, ¿verdad?, en las demás personas, replicarlos en nuestra vida, porque aportan al desarrollo de nuestra fe. Y buscamos, ¿verdad?, que nuestra fe sea una fe resiliente, sea una fe proactiva y de igual manera que sea una fe que ciertamente nos lleve a nosotros a nuevas oportunidades de crecimiento espiritual. Y yo creo que eso es bien importante en la vida de cada uno de nosotros, los creyentes, ¿verdad?, cristianos. Me encanta mucho porque las narrativas que hemos trabajado los pasados domingos en nuestros días de escuela bíblica, o aquellos que la trabajan en otros días en la semana, nos está presentando estas narrativas de esta fe, ¿verdad?, que se expresa en aquellas personas que llegaron a Jesús, que llegaron de diferentes maneras, ¿verdad? Hemos escuchado narrativas de uno que llegó a través de un techo, lo lanzaron por un techo hacia abajo, ¿verdad?, y lo bajaron. Y las que hemos trabajado en las pasadas lecciones. Ahora nos encontramos ante una mujer que llega directamente donde Jesús. Y cuando usted examina estas acciones de estas personas que llegan a Jesús porque tienen la fe de que Jesús obrará de manera hermosa en su vida. Y esto, mis queridos hermanos, es importante reseñarlo porque pienso que cada persona que llega de manera sincera, llena de fe a los pies de Jesús, ciertamente va a tener un encuentro con el Cristo resucitado. Y eso, mis amados hermanos, es algo que nosotros tenemos que afirmar como parte de nuestra expresión de fe. De hecho, el texto bíblico nos enseña que un corazón contrito y humillado tú no despreciarás. Así que vemos, ¿verdad?, cómo Jesús va viéndose en estas dinámicas que se le presentan, mujeres y hombres que llegan a frente de Jesús con gran fe, con una necesidad, y vemos cómo Jesús acciona en la vida de ellos, pero no solamente acciona, de manera que les sana sus pecados, sana sus condiciones de salud, sino que Jesús aprovecha estas oportunidades. ¿Sabe para qué?
para darnos grandes lecciones de vida. Porque cuando leemos estas narrativas, ¿verdad?, que hemos estado trabajando, nos damos cuenta que cuando se dan estas situaciones, hay personas alrededor de Jesús, algunos muy interesados de conocer acerca de Jesús, otros muy pendientes a lo que Jesús hace para criticarle y para juzgarle, y diferentes otros personajes que están allí. Pero vemos entonces que Jesús aprovecha cada una de estas oportunidades. ¿Para qué? Para dar una excelente lección. Y miren, Jesús no está rehuyendo, ¿verdad?, a ubicarse en lugares, ni tampoco en situaciones conflictivas. En este caso que estamos trabajando en esta lección, estamos en casa de un fariseo, de Simón el fariseo, quien invitó a Jesús para que fuera a su casa a comer. Pero aparentemente, ¿verdad?, el texto quizá no nos dice específicamente cuál era la intención, ¿verdad?, de Simón el fariseo. Sí sabemos que por lo que se da en la narrativa a los capítulos anteriores a esto, pues vemos a un Jesús que está haciendo milagros, Jesús que sanó, manteniéndonos en ese capítulo número 7, ¿verdad? Para mantenernos ahí, Jesús sanando el siervo de un centurión, Jesús resucitando al hijo de la viuda de Naín, también Jesús teniendo un encuentro con los mensajeros de Juan el Bautista. Y es en ese contexto que entonces vemos a Simón que está invitando a Jesús. ¿Qué lo llevó a invitar a Jesús? No sabemos, pero vamos a ver qué nos dice el encuentro de Jesús en esta casa que fue invitado y que de momento llegó esta mujer a los pies del maestro. Otro elemento importante que quiero compartir con ustedes es que este capítulo número 7 nos va a presentar a nosotros una serie de experiencias de Jesús con diferentes personas. Y la intención de Lucas detrás de estos diálogos de Jesús con estas personas que se acercan es que se pueda contestar la pregunta de quién es Jesús. ¿Quién es este hombre? ¿Verdad? Así que en estas porciones que estamos leyendo en esta clase, en este día, prácticamente cierra o es la culminación, ¿verdad?, de esos primeros 35 versículos donde se hace esta pregunta, ¿verdad? ¿Quién es este? Y ciertamente a través del relato nos contesta, ¿verdad?, Lucas a través de estas narrativas, ¿quién es este Jesús? Y obviamente ahí lo vamos a ver, que que Lucas, ciertamente su intención siempre es presentar a Jesús como el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Y eso es bien importante, ¿verdad? Tenerlo bien marcado y bien presente en esta lección que vamos a estar trabajando. Pero vayamos al texto. Vayamos a este momento donde encontramos a Jesús siendo invitado a esta casa, ¿verdad?, a este lugar, y veamos cómo fue la dinámica de este fariseo Simón que lo invita. Así que el texto nos presenta que este fariseo prácticamente le rogó a Jesús que fuera a su casa a comer con él. Y vemos, ¿verdad?, que era como que usual o común que invitaran a Jesús a las casas, y que Jesús estuviera allí. Y Jesús, obviamente, como dijimos al inicio, aprovechaba estas oportunidades. ¿Para qué? Pues para enseñar, para mostrar quién Él era y quién le había enviado. Así que Jesús cada invitación no lo toma de manera liviana. Jesús aprovecha cada oportunidad. ¿Para qué? Pues mira, para mostrar quién es Él, para que la gente conociera quién la había enviado, que tuviera la oportunidad de dar a conocer a Dios, ¿verdad? Porque ciertamente en esa época y en ese momento, aquellos que estaban llamados a compartir la palabra, que pudieran decir quién era Dios, que pudieran hablar acerca de Él, pues lamentablemente habían hecho como unos círculos cerrados, ¿verdad? Religiosos, que si tú no
tenías ciertas características o no cumplías, perdón, con ciertos criterios, pues no podías entrar a ese grupo. Y de hecho vemos que Jesús, una de las cosas que trabaja es esto. Pues porque sabemos que habían ciertos prejuicios, especialmente en estos fariseos, en estos maestros de la ley. Y de hecho, algunos de ellos hacían una interpretación errónea. Y por eso es que Jesús entonces vemos que aprovecha estas oportunidades para dar a entender, oye, ¿cuál es el verdadero significado de lo que el Señor ha querido, ¿verdad?, transmitir a través de su palabra? Y me encanta mucho esto, mis amados hermanos. Así que Jesús accede a esta invitación de Simón. Y ciertamente allí cuando llega suceden una serie de cosas que se esperaba que se dieran y no se dieron. Por ejemplo, cuando usted invitaba a alguien a su casa, en aquel tiempo, pues como los caminos no eran como los caminos que tenemos hoy en día, que están pavimentados en muchas ocasiones o están bien construidos, en aquel tiempo los caminos eran en tierra. Y si llovían, imagínense, todo ese fango, ¿verdad?, estaba en las carreteras. Inclusive, ¿verdad?, lamentablemente a nivel higiénico, pues no había esa conciencia que quizá tenemos nosotros hoy. Así que era costumbre que las personas que llegaban de invitados a una casa, pues se le lavaran los pies. Y se hicieran una serie de cosas que era como una muestra de cuán agradecido estaba aquella casa de recibir a este invitado. En este caso, cuando llega Jesús, miren, no le lavan los pies, lo mandan a sentarse en una esquina, y cuando llega allí a aquellas esquinas, nos encontramos entonces con esta situación que se presenta. Y es que esta mujer, de hecho no menciona el texto el nombre, solamente sabemos su condición, que era pecadora. Y podemos inferir muchas cosas. Pero en este caso, mis amados hermanos, vamos a enfocarnos en este asunto, porque creo que todos y cada uno de nosotros en algún momento hemos sido como esa mujer, pecadores. Y seguimos siendo pecadores. Y algo que se da es que cuando llega esta mujer allí, se tira a los pies de Jesús y comienza a llorar. Y dice el texto que comenzó a llorar tanto y tanto y tanto que con sus lágrimas mojó los pies de Jesús, a tal punto que fueron limpiados los pies de Jesús. Y adivine qué usó para secar los pies de Jesús: sus cabellos. Y mis amados hermanos, esto me demuestra a mí que esta mujer ciertamente había visto lo que Jesús había hecho con otros, que al igual que ella, tenían necesidad de que sus pecados le fueran perdonados. Yo no sé si esta mujer fue invitada o no, desconozco, ¿verdad?, o desconocemos cómo se dio esto, pero solamente sabemos que esta mujer llegó donde estaba Jesús. Como tenemos que llegar todos y cada uno de nosotros. Hay momentos en nuestra vida que estamos tan sumergidos en crisis y en situaciones que debemos correr a los pies del Maestro, sin importar, mis amados hermanos, los prejuicios que podamos tener, lo que usted quizá piense que van a decir de usted, no importa. Hay que hacer como esta mujer, llegar allí. Y fíjense que cuando se da esta experiencia de la mujer que va allí, moja con sus lágrimas los pies de Jesús, los limpia, y dice el texto que también le unge los pies con un alabastro. El alabastro era como un potecito de piedra donde se echaba aceite con olores, y esto fue lo que ella utilizó para ungir los pies de Jesús. Algo nos quiere presentar Lucas aquí. Y ciertamente vemos que lo que no hizo Simón al recibir a Jesús es lo que hizo esta mujer. Fíjense en el contraste que nos presenta Lucas aquí. Miren, esto es una escena que ciertamente nos conmueve. Porque fíjense
esa diferencia que presenta Lucas, que es abismal. Número 1, a través del fariseo vemos ese legalismo religioso judío, ¿verdad? Y su prédica, versus la práctica del amor misericordioso de nuestro Jesús. Y esa práctica del amor misericordioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, mis amados hermanos, es la sustancia de la buena noticia del reino de los cielos. Y no podemos olvidar esto. ¿Y qué sucede? Pues cuando el fariseo vio esto, dijo, bueno, si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando porque es pecadora. Y era que en aquel tiempo, pues ciertas personas, si eran consideradas impuras, pues no se podían acercar a los maestros porque eran contaminados y había que entrar en un ritual completo de poder purificarse y de darse unos baños en unos lugares específicos, separar unos días y una serie de cosas. Sin embargo, fíjense qué cosa interesante que este hombre está diciendo si Jesús fuese profeta. Sin embargo, en ese mismo capítulo número 7, unos versículos antes, especialmente en el versículo 16, cuando nos hablan cuando Jesús resucitó al hijo de la viuda de Naín, miren lo que dice. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Así que versículos antes vemos que Lucas está presentando que la gente está diciendo que este era un gran profeta. Sin embargo, este hombre está diciendo, oye, este no es profeta porque no se da cuenta que esta mujer es pecadora. Entonces, miren el paradigma aquí. Estamos hablando de un hombre que en ese capítulo número 7 nada más sanó al siervo de un centurión, resucita a una persona y ciertamente a través de los milagros da a entender Lucas que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Mesías prometido, pero este hombre está poniendo a un lado todo este testimonio simplemente porque Jesús, miren, fue tocado por una mujer que era pecadora. Esa es la actitud de legalismo religioso que hoy en día tenemos que tener cuidado. ¿Y saben qué? Yo pienso que Jesús se decepciona cuando ve que en ocasiones nosotros actuamos de la misma manera, con un legalismo religioso. Y fíjense, Jesús tiene unos cánones, ¿verdad? Unos cánones de ética. De la misma manera que estos religiosos tenían unos cánones de piedad religiosa. Para los religiosos, esta mujer estaba descalificada. Pero para la ética de nuestro maestro, no. Para la ética de nuestro maestro, esta mujer tenía esperanza. Y me encanta mucho esto, mis amados hermanos, porque el texto nos dice a nosotros que luego que Jesús le presenta a Simón como un cuentito de esos que él se especializa, y no vamos a entrar en detalles, ¿verdad? En eso quizá algunos compañeros maestros y maestras quizá puedan entrar en detalle en la clase, pero vamos a entrar lo que Jesús le dice a esta mujer. Tus pecados te son perdonados. Fíjense, y cuando Jesús le está diciendo esto a esta mujer, ciertamente Simón está observando al fariseo y está viendo que Jesús está mostrando el nivel de ternura, ¿verdad?, que provocó en Jesús. Sin embargo, este hombre, Simón el fariseo, no se había dado cuenta de que ciertamente Jesús, para él, no tenía ningún valor esos legalismos religiosos. Para lo que era importante, lo que era importante para Jesús, lo que tenía valor, era la salvación de esta mujer. Y por eso es que vemos que Jesús le dice, tu fe te ha salvado, ve en paz. Ve en paz. Muy parecido a lo que estuvimos estudiando en unas lecciones pasadas, cuando Jesús le dice a aquel paralítico que lo trajeron sus amigos, levántate, tu fe te ha salvado. Y preguntaban, ¿quién es este? ¿Quién es este que le dice a los pecadores, tu fe te ha salvado? Y fíjense
cómo Lucas nos presenta este asunto de los legalismos religiosos, que a veces, mis amados hermanos, nos ciegan y no nos permiten ver que Jesús quiere obrar en misericordia y en bondad en cada una de las personas, no importando lo que hayan hecho, no importando cuán pecadores sean. Tenemos que entender que la misericordia de Jesús les alcanza y que usted y yo no somos quienes para interponernos entre la misericordia de Dios y su pueblo, entre la misericordia de Dios y aquellos pecadores. Así que, mis amados hermanos, en el día de hoy, hagamos como esta mujer. Sintamos la confianza de acercarnos a nuestro Maestro para que podamos ir donde Él y entender que siempre de Él habrá un acto de sanidad de nuestra vida, de nuestros pecados, y que su misericordia siempre nos va a alcanzar. Y tengamos mucho cuidado de no actuar como actuó el fariseo, que esos prejuicios religiosos y legalistas no le permitieron ver la necesidad que había en aquella mujer del perdón de pecados. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. ¿Y qué les parece si tenemos una palabra de oración? Señor y Dios de todos los pueblos, te pedimos que ilumines nuestro pensamiento, nuestra conciencia, voluntad, para que podamos ejercer una fe que propicie oportunidades de crecimiento y transformación en nosotros, pero a la misma vez, Señor, que nos ayudes a librarnos de los prejuicios y de las maneras de actuar que están presentes, Señor, en nuestro entorno sociocultural, que se convierten en ocasiones en fronteras hacia nuestro prójimo. Crea en nosotros y en nosotras un corazón sensible que abrace y ame a los que son distintos. Te lo pedimos en Jesucristo. Amén, amén y amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga y esperamos verles la próxima semana. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la Educación Cristiana Transformadora.